5 historias de reencarnación que te harán creer. Takeharu, nuestro primer relato, es ciertamente extraño y, como muchos casos de reencarnación, proviene de un niño cuyos primeros recuerdos eran de alguna aparente vida pasada, recordando hechos y eventos que no podrían haber conocido. Nacido en Hiroshima, Japón, el 12 de mayo de 2012, Takeharu era, según todos los informes, un niño feliz y saludable, uno de 3 chicos. Su padre, Kisuke, era dentista y Yuki, su madre, profesora de secundaria, y la religión que practicaba la familia no tenía creencia en la reencarnación. Ni sus padres ni sus hermanos mayores estaban interesados en la historia o en asuntos militares y, en contraste, tenían valores bastante fuertes contra la guerra, dada la traumática historia de su ciudad natal. No obstante, desde muy joven, Takeharu exhibió rasgos peculiares. Como muchos niños, estaba obsesionado con jugar con un barco de juguete en el baño. Sin embargo, siempre terminaba su tiempo de juego hundiendo el barco como si hubiera sido atacado. Cuando aprendió a hablar, repetidamente le decía a sus padres: «Quiero ver el Yamato». El Yamato en cuestión era el acorazado más grande de la Marina Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, orgullosamente considerado el acorazado más poderoso que jamás existió, con una impresionante longitud de 862 pies y un peso de más de 71.000 toneladas completamente cargado. ¿El único problema? Yamato descansa a más de 1.000 pies bajo el mar de China Oriental, donde ha permanecido sin perturbaciones durante los últimos 79 años. Atacado por las fuerzas estadounidenses el 7 de abril de 1945, el Yamato y otros 6 acorazados fueron hundidos en ruta desde Mokinawa en una furiosa batalla que vio al coloso ser golpeado con no menos de 10 torpedos, resultando en solo 269 de los originales 3.332 tripulantes viviendo para contar la historia. Los padres de Takeharu, por supuesto, estaban confundidos, pero llevaron a su hijo al Museo Marítimo de Kio para ver el modelo a escala 1/10 del infame acorazado. Sin embargo, en lugar de estar satisfecho, Takeharu fue todo lo contrario, diciéndoles que es falso. El Yamato era mucho más grande. A partir de este momento, el joven a menudo recordaría recuerdos y anécdotas siniestras a medida que su discurso mejoraba, como: «Me ahogaron», «explotó el barco», «morí a los 19 e hice llorar a mi mamá. Esta vez no la haré llorar». Naturalmente preocupada, en el año 2020, Yuki contactó a un investigador interesado en casos de vidas pasadas y reencarnación, quien luego realizó una serie de estudios junto a Yuki y su hijo, incluyendo pedirle a Takeharu que escribiera o dibujara todos sus recuerdos y mostrándole, sin que él lo supiera, imágenes navales aleatorias y manifiestos, así como los verdaderos de la última tripulación del Yamato. Inexplicablemente, Takeharu señaló a una persona y dijo: «Conozco a esta persona». La misma persona había sido asesinada manejando una de las armas del barco en la misma sección donde Takeharu afirmó haber muerto en su vida pasada. Lo dejaremos a tu criterio. Comparte tu opinión en los comentarios y menciona las posibles razones que explicarían las sorprendentes declaraciones de Takeharu. A diferencia de nuestro caso anterior, este siguiente incidente de reencarnación ocurrió cuando el individuo era un adulto y no tuvo experiencias previas hasta un encuentro muy cercano con la muerte. Hospitalizado con un caso grave de doble neumonía a los 48 años, David Mokin cayó en coma y no se esperaba que se recuperara. Sin embargo, milagrosamente se recuperó y trajo consigo una historia muy extraña. David afirmó haber sentido la sensación de quemarse hasta morir dentro de un avión de combate accidentado. Seguía viéndome a mí mismo en llamas e intentando llegar a un campo justo después de una línea de árboles y una valla de alambre de púas. Me estrellé, me golpeé la cabeza e intenté salir de la cabina mientras estaba envuelto en llamas y no podía respirar.
Lógicamente, es fácil interpretar esto como una simple pesadilla inducida por el coma traumático y el posterior cóctel de medicación. Sin embargo, David también recordaba fechas específicas. Creía que murió en una fecha específica, en noviembre de 1944, así como los nombres de su comandante de ala, comandante de escuadrón, madre y padre. Un tiempo después, su hija decidió investigar la fecha por curiosidad y quedó asombrada al descubrir que solo hubo un avión que se estrelló ese día en noviembre de 1944, un Mustang P-51 pilotado por el capitán Earl Robert Fryer, de 27 años, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien se vio obligado a aterrizar de emergencia a su casa en un campo en Holanda después de recibir un fuerte fuego enemigo, donde luego estalló en llamas matando a Fryer. Todas las recuerdos de David sumaban. Los padres de Fry tenían los nombres correctos que él recordaba, al igual que sus compañeros de tripulación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, e incluso la ubicación del accidente. Aún más extraño, David había nacido en diciembre de 1944, solo un mes después de la trágica muerte de Fryer. ¿Podría ser la reencarnación del as de piloto de combate estadounidense? Rhonda Mead. Poco antes de su muerte por un derrame cerebral, la abuela nativa canadiense, Susan Alberts, expresó públicamente a su familia que deseaba renacer como el hijo de su nieta embarazada. 3 meses después, la nieta de Susan dio a luz a una niña llamada Rhonda, quien coincidentemente tenía una marca de nacimiento en su muñeca derecha que se parecía mucho a un tatuaje que su bisabuela tenía en el mismo lugar exacto. Además de esto, Rhonda podía seleccionar joyas y otros objetos que habían pertenecido a Susan y podía recordar el nombre único del perro de su bisabuela, $7, quien murió mucho antes de que ella naciera. Cuando tenía 15 meses, la familia visitó a parientes en Vancouver por primera vez, a más de 750 millas de distancia. Pero cuando Rhonda vio a su tío sentado en un sillón, se enfureció e indignó, tratando de sacarlo de allí mientras gritaba: "Esa es mi silla", a pesar de no poder subirse a ella. En un extraño giro de las circunstancias, este sillón había sido en realidad el favorito de Susan y no dejaba que nadie más se sentara en él, incluso cuando ella estaba fuera de casa o lejos. A medida que Rhonda crecía, su peculiar comportamiento y recuerdos desaparecieron, pero la pregunta aún permanecía. ¿Regresó Susan Albert como la hija de su nieta? Déjanos saber qué piensas. James Leininger, quizás uno de los casos más conocidos de los 5, debido a su aparición en un documental a principios de los 2000, la experiencia de James Leininger sigue siendo tan convincente hoy como cuando se informó por primera vez. Desde que pudo hablar, Leininger a menudo se refería a algunas versiones pasadas de sí mismo, fragmentos de una narrativa confusa que sugerían que había estado en algún tipo de accidente de avión en el agua. Cuando tenía alrededor de 2 años, comenzó a experimentar pesadillas vívidas, donde gritaría frases como "avión estrellado en llamas" y "el hombrecito no puede salir". Inicialmente, pensando que era una fase, sus padres se alarmaron cuando comenzó a representar accidentes de avión con sus juguetes y comenzó a hablar a menudo sobre explosiones y la incapacidad de escapar. La alarma se convirtió en curiosidad cuando James afirmó haberse llamado anteriormente James y haber volado un Corsair con neumáticos desinflados en el Natoma con sus compañeros de escuadrón Jack Larson, todos detalles específicos que no habría aprendido en la escuela o de su familia. Cuando James señaló una imagen de Iwo Jima en un libro de la Segunda Guerra Mundial, diciendo: "Mi avión fue derribado allí, papá", su padre decidió investigar. Descubrió que sorprendentemente había existido un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos llamado United States Ship Natoma Bay y había estado en acción alrededor de Iwo Jima en la infame batalla contra los japoneses en 1945.
Además de esto, los bombarderos de combate F-4U Corsair también habían volado desde el Natoma durante la batalla y eran notorios por sufrir reventones o pinchazos después de aterrizajes bruscos o pesados en la cubierta del portaaviones. Pero lo más convincente de todo fue que un James M. Houston realmente había servido a bordo del portaaviones y fue el único aviador del Natoma que murió en la batalla. A través de más investigación, el padre de James descubrió que Jack Larson también había sido real. Y aún más loco, todavía estaba vivo. Al ponerse en contacto con Larson, compartió la historia de su hijo con el fascinado expiloto de la Marina, quien recordó las acciones del día. Larson había volado justo al lado de Houston y realmente presenció la muerte prematura del joven de 21 años en un accidente que fue exactamente como James lo había descrito. Fue golpeado en el motor, lo que causó que su avión se incendiara y se estrellara en el agua. ¿Estás convencido de qué otra forma se explicarían recuerdos tan distintivos y detalles trágicos? Robert Snow, he logrado algo que nadie ha logrado antes. He descubierto evidencia que proporciona sin lugar a dudas la existencia de una vida pasada. Es tan abrumador que si hubiera sido un caso criminal, no habría negociación de culpabilidad. Se aseguraría una condena. Estas son las audaces palabras con las que el ex capitán de la policía de Indianápolis, Robert Snow, abre su libro sobre la investigación de su vida pasada. Una vez un escéptico acérrimo, el encuentro casual de Snow con un especialista en psicología que también había realizado sesiones de regresión lo convirtió en un creyente. Mientras asistía a una fiesta, Snow escuchó a un psicólogo discutir casos populares que también habían tenido, así como experiencias personales mientras realizaban lo que se conoce como sesiones de regresión a vidas pasadas, una forma de hipnosis o meditación guiada destinada a descubrir recuerdos o experiencias de las supuestas vidas pasadas de un individuo. Naturalmente, un hombre escéptico, dada la naturaleza de su carrera policial, Snow refutó las afirmaciones del psicólogo, cuestionando la ciencia del acto y expresando su creencia de que simplemente estaba complaciendo las fantasías de otros e incluso mentiras descaradas. Comprensiblemente frustrado, el psicólogo desafió a Robert a someterse a una sesión. Sí, como él afirmaba, todo era fabricado. Aceptó más por no querer retroceder ante un desafío que por esperar realmente algún flashback o recuerdos de vidas pasadas. Cuando se realizó la sesión, Robert afirma que durante la primera media hora o algo así no pasó nada en absoluto y estuvo tentado a abandonar antes de que terminara la sesión completa. De repente, fue arrojado a una serie de encuentros vívidos y sensoriales completos, experimentando no solo una, sino numerosas narrativas de vidas pasadas, la más fuerte de las cuales fue una visión de un antiguo yo pintando a una mujer jorobada, completa con detallados trazos de pintura. Al salir de la regresión, Snow estaba confundido y aún no estaba completamente seguro de lo que acababa de suceder. No podía recordar ningún nombre o detalles físicos de su aparente yo pasado, pero podía recordar de manera extraña al menos 28 recuerdos significativos de su vida, como que había usado un bastón, estaba felizmente casado, pero su esposa no podía tener hijos. Había pasado bastante tiempo en Francia y poseía un estudio de artista con un gran tragaluz y una fila de ventanas. Sin embargo, la pareja a menudo estaba desesperada por dinero. Quizás lo más espeluznante fue el conocimiento de que había muerto en el otoño de 1917 en una gran ciudad con edificios altos. A pesar de esto, Robert aún no estaba convencido y abordó la extraña situación como si fuera una investigación policial, escribiendo informes sobre sus recuerdos y vanamente ideando posibles explicaciones normales, examinando libros sobre arte y estilos de pintura y visitando galerías de arte con la esperanza de una respuesta. ¿Quién era yo? Por un capricho completamente no relacionado, su esposa sugirió que visitara Nueva Orleans para su aniversario.
Sin embargo, fue aquí, dentro de una galería de arte en el barrio francés, donde Snow se encontró inesperadamente cara a cara con el retrato de la mujer jorobada y con él el nombre del artista, James Carroll Beckwith. Un célebre pintor estadounidense nacido en 1852, Beckwith en realidad había vivido en París desde 1873 hasta 1878 y luego había vivido en un estudio de artista a su regreso a los Estados Unidos. Se casó con una mujer llamada Bertha Hall en 1887 y la pareja nunca tuvo hijos. De manera escalofriante, el pintor de 65 años efectivamente murió el 24 de octubre de 1917, sufriendo un ataque al corazón dentro de su apartamento en la ciudad de Nueva York, un lugar conocido por sus altos edificios. Rastreando tanto un diario inédito como una autobiografía inconclusa de Beckwith, guardados por la Academia Nacional de Diseño en Nueva York, Robert estableció que las sorprendentes 26 de sus 28 memorias distintas podían ser confirmadas, a pesar de que gran parte de ellas no eran de conocimiento público, o las propias reflexiones privadas de Beckwith. Entonces, ¿existe evidencia de la reencarnación? ¿O simplemente es uno de los extraños episodios de coincidencias en el mundo en juego? Eso lo dejaremos para que tú decidas.